dice el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 11. Perdón, versículo 14. Y dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto, entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hermanos, cuando yo escuchaba esto en Venezuela, en mi tierra, pues yo, odre, pues no tenía ni idea, realmente, ¿no? Porque, el vino es más característico de aquí también, ¿no? Y bueno, el odre es un recipiente donde almacenan el vino para que se pueda conservar mucho mejor. Y claro, si la palabra de Dios la escuchamos con nuestra mente antigua o humana o pecaminosa, no vamos a ver a Dios obrar, por muy buen vino que sea. Cuando nosotros conocemos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios empieza a vivir dentro de nosotros y bueno, lo hablaba el pastor el domingo pasado, va a haber un bautismo, el Señor sabrá cuándo hacerlo contigo, y vas a identificar el momento donde tú sabes que has tenido una conexión con el Espíritu Santo, que te ha bautizado y has sentido de parte del Señor esa renovación, ¿no? Y dices, ahora ha empezado algo nuevo en mi vida. O empiezas para los que no han tenido si no has tenido ese, de momento, aún no has sentido ese poder del Espíritu Santo, aún no lo has sentido, probablemente aún no, ¿vale? Pero va a llegar el momento, hermanos, que lo vas a sentir y vas a saber que ha venido Él a tu vida, como lo está haciendo ahora, que ya empezamos, digamos, ya estamos en ese mover, ¿no? Donde sabemos que el Espíritu Santo de Dios se va a mover con tal poder que su palabra la vamos a poder entender. Porque por ahora todo lo que podamos escuchar lo vamos a entender con nuestra mente humana, pero nuestra mente humana no es capaz de sostener tal verdad. No es posible. Somos de alguna forma personas limitadas. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene y nos unge y nos prepara para recibir su palabra, esa palabra se va a cumplir en nuestras vidas. Y esa estabilidad que tanto deseas en tu familia va a llegar en tu vida. Y ese trabajo que el Señor quiere darte va a llegar a tu vida. Y esa paz que anhela tu alma y tu ser, que tener descanso, tal descanso, va a llegar a tu vida cuando le permitas al Señor que venga sobre ti. Amén. Cuando calmemos y sepamos que nuestras angustias y nuestros miedos tienen un final y ya estuvo ahí. Ya se acabó el miedo, ya se acabó la tristeza, ya se acabó la angustia, ya se acabó el dolor. La guerra terminó allí. Cuando Cristo murió por nosotros y dijo, consumado es, pues ya se acabó. Y ahora tenemos un nuevo corazón, una mente nueva, una mente renovada, que hay que permitirle al Señor a través de su palabra que vaya obrando. Para que el vino nuevo que el Señor trae a través de nuestro pastor, a través de la Biblia, a través de la oración, de la adoración, a través de tu tiempo con el Señor, ese vino nuevo no se desperdicie y no se derrame y no se pierda. Porque si ese recipiente estamos echando un vino nuevo, un recipiente viejo, se va a romper y se va a abrir y se va a dañar y se va a esparcir. Y no queremos eso. Queremos que sus promesas y sus palabras son fieles
que va a traer un recipiente nuevo a nuestras vidas para que podamos recibir del Señor lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Amén. ¿Me siguen? ¿Están bien? ¿Están aquí? Amén. Hay otro versículo también en el cual me quiero apoyar, y dice Primera de Pedro 5, versículo 5, que ya también lo hemos hablado. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Ha dicho 2 veces humildad, ¿no? Dice, humillaos por una parte, ¿no? Y en el primer versículo, en el 5 que estábamos leyendo, dice, revestidos de humildad. La humildad no es apariencia de pobreza o mucho menos, no. Esa humildad es una sencillez de corazón y de poder reconocer que sin el Señor no somos nada, que si su palabra no está en nosotros, no vamos a llegar a ninguna parte, y lo sabemos y lo reconocemos, y tenemos nuestra identidad en Cristo. Y eso es tener humildad, saber que necesitamos apoyarnos en el Señor, saber que si no traemos ante Él nuestras angustias, porque el Señor quiere que traigas a Él. Él te está esperando con brazos abiertos, ¿sabes? Él quiere que seas verdaderamente libre, Él quiere darte gozo, Él quiere darte plenitud, Él quiere darte vida, la vida que Él prometió para ti, ¿no? No que vivamos en un estado, como les decía, como cuando yo escucho llorar a uno de mis niños, ¿no? Quedarnos así como que... No, el Señor quiere verte vivo, quiere verte con gozo, con tranquilidad ante la adversidad. Que sí hay momentos de flaqueza, por supuesto. No, como no van a haber en momentos, si estamos en una vida que está a merced de ello, ¿no? Lo dijo el Señor, pero confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Es normal que en algún momento nos sintamos cansados, que nos sintamos angustiados. Es normal que en algún momento tengamos ganas de llorar o salir corriendo, es normal, pero no es un estado habitual de un creyente. Y no tiene por qué serlo, y no debemos permanecer allí. Y nosotros tenemos la mente de Cristo renovada y tenemos su palabra en la cual nos vamos a apoyar para salir de ese estado, porque no podemos estar continuamente viviendo como si Dios no existiera, porque el Señor es real y Él quiere manifestarse realmente en nuestras vidas para que veamos su poder y su gloria reflejada en nuestra familia, en nuestros hijos. Y podamos ver, digamos, la vida de victoria que el Señor tiene plasmada en su palabra para nosotros, para sus propósitos en tu vida. Dice que en Jeremías 29:11 dice, pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bien, el Señor quiere verte bien. El Señor quiere que tengas tranquilidad, que tengas paz, que tengas seguridad, que digas, oye, enfrento lo que tengo que enfrentar porque el Señor está conmigo. El Señor está con nosotros, amén. Dice Isaías 26, versículo 3. Creo que lo conocemos también este versículo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. ¿Cuál es el resultado de tener el pensamiento del Señor? ¿Cuál es el resultado de meditar en sus palabras, en meditar en sus hechos? Hay el testimonio es Victoria, ¿no? La que dio testimonio
el domingo pasado, Abril, ¿no? Sí, perdón, Abril, que dio un testimonio de todo lo que el Señor ha hecho en su vida, ¿no? Ella lo tiene muy segmentado, ¿no? De cada proceso que Dios ha ido bendiciendo la vida de Luis y su familia, y ella lo tiene muy bien establecido, ¿no? El Señor nos sacó, el Señor nos trajo aquí, el Señor nos dio un hogar, nos dio una bendición. Ella lo tiene todo. Ella medita en las obras del Señor. Es imposible que ella tenga miedo. No hay lugar para el miedo porque está en su pensamiento, están las obras del Señor. No hay para ella algo imposible. ¿Por qué? Porque ella tiene al Señor. Y dice, si el Señor hizo conmigo todo esto, ¿cómo no va a ser esto que estoy viviendo, ¿no? Entonces, si pensamos en el Señor y si nuestro pensamiento persevera en su palabra, persevera en sus hechos, o sea, si nuestro pensamiento está en Él, no hay lugar para el miedo, no hay lugar para el desánimo, no hay lugar para la tristeza. Va a haber claridad, va a haber enfoque y vamos a poder ver cómo el Señor abre camino para lo que Él quiere hacer. Pero de lo contrario, si nuestra mente está fatigada, está cansada o está desenfocada o está en otras cosas, en otros deseos, no hay otra fuente que beber sino la fuente de la palabra del Señor. Pero hermanos, hoy en día está con el móvil, nos ofrecen de cualquier tipo de agua, de cualquier tipo de tema. Vemos en las redes que de repente nos enganchamos con algo y le damos tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y vamos dejando que de alguna forma vaya como adoctrinando nuestra forma de pensar. Y por eso hay que hacer buen uso de nuestros móviles y más aún tener cuidado de nuestros hijos de cómo usan el móvil, ¿no? Entonces, todas esas cosas están pasando de verdad, que físicamente y espiritualmente no nos dejan estar en el mejor estado óptimo del creyente. ¿Sí? Estamos aquí para eso, para darnos cuenta. Le estoy diciendo, y al inicio no le estoy comentando con esto como que, no. Al inicio les dije que no quería predicar algo que no estuviera el Señor tratando conmigo. Todo lo que estoy comentando, el Señor me lo ha comentado a mí. Entonces, de alguna forma, ¿por qué? Porque quiero, digamos, estar en el mejor estado de corazón, el mejor estado de sencillez, de humildad, de reconocimiento, de poder ver al Señor y decir, Señor, gracias por esto, gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida. Reconozco que eres tú, Señor, que ministras mi vida cada día, cómo veo a mis hijos con crecimiento, con su desarrollo. No sé si lo saben, pero Mateo tenía de alguna forma, presentaba ciertos rasgos como de estar como de alguna forma cautivo, ¿no? Y eso a mí me tenía muy preocupado, muy angustiado, porque yo quería ver a Mateo bien, ¿sabes? Y a medida que fuimos orando y fuimos tratándole, ministrándole, orándole al Señor y haciendo lo que debíamos hacer para que Él estuviera mejor y se desarrollara mejor, y lo que vemos ahora, gloria al Señor. Pero ¿qué pasa? Que yo veía eso en Él y yo digo, así pasa con nosotros a veces. Porque el pecado, la forma en la que entró el pecado a la humanidad ha traído muchas consecuencias, entre consecuencias mentales, físicas, enfermedades, tristeza. Entonces, eso de alguna forma lo tenemos heredado. Pero el Señor, cuando conocemos al Señor, todo eso se tiene que romper y se rompe y tiene su final. Nuestra mente pecaminosa anterior ya pasó. El Señor nos ha dado una nueva naturaleza, ha empezado un nuevo pacto. Tenemos su mente y su corazón en nuestras vidas, en nuestro interior. No debemos pensar con la vieja forma de pensar de antes, sino que tenemos ahora la mente del Señor y nos renovamos día tras día en Él, para que no vuelva a llevarnos a un espíritu de esclavitud y no estar allí sin victoria, en un terreno donde estamos neutralizados prácticamente, no conocemos ni derrota ni alegrías, estamos
como sin sabor. Y eso no le pertenece al pueblo del Señor. Lo que le pertenece al pueblo de Dios es la victoria, la confianza, la tranquilidad, la paz, la seguridad. Eso te pertenece. Esos son los regalos y las bondades que el Señor nos dio cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario, para tener vida y vida en abundancia. Amén. Y para trabajar en ello, hermano, dice Filipenses 4:8, que lo comentó Lidia la semana pasada, hizo referencia también a este versículo, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Nos da la orientación. Yo creo que está describiendo a Jesús. O sea, todo lo bueno de Jesús está allí, está describiendo al Señor. Todo lo bueno que debemos pensar es en su palabra. Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo verdadero, es pensar en Cristo. Pensar en Cristo, pensar en el Señor, pensar en Él, en sus bondades. Porque de alguna forma los que vinimos de escuchar y estar en otras iglesias que de alguna forma te adoctrinan de tal forma de que en lugar que tu autoridad sea el Señor, es un líder. No voy a mencionar la palabra pastor, no cabe allí. Quieren adoctrinarte de tal forma de que sigas a un líder, ¿sabes? Y empiezas a vivir de tal forma de todo lo que te pide un líder y no de lo que te está pidiendo el Señor. Y empiezan a poner tareas en ti que ellos ni son capaces de realizar. Y eso me pasó a mí. Yo tuve que desaprender cuando llegué aquí. Cuando cada vez que escuchaba, cada domingo que venía a la iglesia, sentía como se iban desatando cadenas de opresión que tenía en mi cabeza. Porque no es posible que si yo no le predico a un amigo, si yo no le comparto la palabra a alguien, que si yo no he orado, que si yo no he ayunado, que si yo no me he cerrado con el Señor un tiempo, yo no tenía paz, tranquilidad. Si no lo hubiese hecho porque no podía, porque era difícil. Por ejemplo, cuando yo tenía partidos de fútbol por fuera y no podía asistir a la iglesia, el domingo que llegaba a la iglesia, ¿qué decía el pastor? Levántese los que vinieron al culto juvenil. Y se levantaban los jóvenes. Dígale al otro jovencito que no se levantaba, ¿dónde estaba? Jugando. ¿Hay algo más importante que el Señor, hermano? Te decía, y tú, claro, te sentías, wow, me están juzgando, me están culpando. O sea, y eso se viene viviendo de muchas cosas. Eso es un ejemplo. Que si no has ensayado, que si no te has preparado para estar en una actividad dentro de la iglesia, que está muy bien y que tiene su lugar, no me malinterpreten, pero te llevan a tal punto a solo hacer las tareas de la iglesia y no la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, hermano, créame, es que tenga usted gozo, que tenga usted paz, que tenga usted tranquilidad, que tenga usted seguridad en su vida, en lo que el Señor quiere hacer con usted. No que vivas en opresión, no que vivas en tristeza. Y tiene su lugar el servir al Señor. Tenemos personas que están ahora con los niños, tenemos a Lidia y a Daniel que nos están ayudando mientras Dani y Rebeca no están. El servicio a la iglesia tiene su lugar y tiene su lugar. Pero el tener paz y el tener seguridad es identidad de un hombre que cree en el Señor y de una persona que confía en el Señor. Y eso es algo distinto. Pero que no nos confundan dentro de las iglesias que esas tareas tienen su valor. Y el Señor lo sabe. Y Dios se goza también cuando ve el pueblo del Señor sirviendo. Por supuesto que sí, tiene su lugar. Tiene su lugar. Pero que vean que las personas a quienes le estás sirviendo puedan ver a Dios en ti. Que no solamente sea cumplir tareas, sino hacer la voluntad del Padre, permanecer en amor, vivir en amor, tener tranquilidad, tener paz, que el Señor nos estabilice.
Amén. Y podamos ver sus riquezas en nuestras vidas, porque para eso el Señor nos sacó de la esclavitud, no para permanecer en desánimo, sino para permanecer en el gozo del Señor, para permanecer con alegría, para estar bien, para estar sanos, para dormir y descansar tranquilos y que la mente no esté ahí dándonos guerras para descansar, para dormir, porque eso nos está pasando. ¿O no? Entonces, venimos aquí es para destruir por completo ese odre viejo y recibir del Señor ese odre nuevo donde podamos tener su palabra y que no se rompa y que pueda conservarse la palabra del Señor con tu mente y con tu espíritu y poder conservar y que pueda permanecer allí ese gozo, esa alegría. Y eso lo dijo el Señor, lo que estamos hablando de odres, dio referencia a las bodas. ¿Cómo puede estar alguien de ayuno si estamos de bodas? El Señor quiere estar de alegría contigo. No quiere estar de otra forma. Amén. Y dice Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, eso hay que renovarlo. Hay que renovar nuestra cabeza. Y dijera el pastor, ¿y cómo se hace eso? El Espíritu Santo de Dios es quien puede renovar nuestra mente, es quien nos puede liberar. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y hay que invitar al Espíritu Santo, como nos da el ejemplo el pastor, darle todas las llaves y que entre a todas las habitaciones, principalmente aquí, hermano, para que podamos ser libres y adorar a Dios como dice la palabra, en espíritu y en verdad, para que nuestra mente esté libre para adorarle, que esté presta para Él, que ningún lastre de pecado se quede allí o para decirlo mejor, la mentalidad que teníamos antes no nos arrastre a separarnos de una mentalidad nueva en Él. Amén. Creo que me queda poco tiempo ya. Y aquí lo dice el Señor, lo que le estaba intentando decir, dice Efesios 4:20. Como les decía, si lo dice su palabra, mejor. Efesios 4, versículo 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, la nueva naturaleza que el Señor te ha dado, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ese es nuestro nuevo vestido, ¿no? Lo anterior, la antigua forma de vivir, ese vestido ya está sucio, está desgarrado, ya está totalmente, no se puede usar, no se puede vivir. Se requiere más fuerza para intentar vivir en el pacto anterior que en el nuevo. Te cansas rápidamente, se requiere tener más fuerza y estar más ahí, y va a ser más agotamiento en el antiguo pacto que en el nuevo, que te apoyas en su gracia, en su verdad, que todo depende de Él y no depende de ti, te quitas todo ese peso del pecado, de la tristeza, de la angustia, de la desesperación, todo eso al Señor, y descansas realmente. Cuando sabes que Él va a obrar, te quedas tranquilo, te quedas en paz. Y eso es lo que el Señor quiere darle a su pueblo, darle su guía, poder escuchar.
Porque cuando estamos neutralizados, como te decía yo, no se escucha nada. Es que por más que te den instrucciones, no las terminas de captar. Y yo sé que ahora el Señor está haciendo algo en nuestras vidas, en nuestras mentes, para saber y escucharles y poder que nuestra mente y nuestro espíritu sean realmente renovados a través de su espíritu. Amén. Con esto quiero terminar, y dice Primera de Corintios, y con esto terminamos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabidurías, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor, y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos de sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los hombres de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pues el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Si tienen un tiempo, hermanos, antes, durante el día, mediten en esta palabra, porque es prácticamente, digamos, la base donde de alguna forma el Señor me ha llevado para apoyar este mensaje, hermano. Porque lo puedes leer y yo sé que Dios te va a recordar lo que hemos hablado y vas a realmente a ser renovado. Amén. Dice, porque yo quiero de alguna forma que nos fijemos en lo que el Señor quiere hacer después que cambiemos de ese odre viejo. Después cuando tengas ese odre nuevo, mira lo que va a pasar. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas Dios te las ha concedido a ti. Te las ha concedido. Y la vamos a lograr identificar, hermanos, gracias a su Espíritu, gracias a su palabra. Y gracias a que nuestra mente va a ser renovada para poder percibir las cosas del Señor. Porque de alguna forma, si seguimos con de la antigua forma de vivir y de la antigua forma de pensar, las cosas que Dios nos pueda revelar y que va a hacer con nosotros, vamos a decir, wow, eso es locura, eso no se puede hacer. Y menos a mí, ¿cómo me va a pasar algo a mí? Algo bueno, ¿cómo Dios va a hacer algo bueno conmigo si yo he hecho esto? Esa era la antigua forma de pensar. Ahora con la nueva forma no te tienes que sentir juzgado o persuadido de otras cosas. No tienes que terminar de completar nada para que el Señor obre en ti.
Lo único que tienes que hacer es aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, aceptar que tienes una nueva naturaleza, una nueva mente y que todo ha empezado de nuevo y que el Señor va a cumplir y ser fiel. El Señor es fiel a sus promesas y vamos a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Va a derramar su espíritu a tal punto en que vamos a tener sanidad, en que vamos a tener libertad, que nuestra mente no va a estar cautiva con pensamientos cerrados, ni erróneos, sino que Él va a enderezar nuestras veredas, nos va a llevar por el camino de que Él quiere. Como dice en su palabra, Él es nuestro buen pastor, ¿no? Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Y Él dice que nos lleva a pastos delicados, a pastos tiernos. Él es el que nos alimenta, quien nos sustenta. Él es el que prepara un banquete para nuestra vida en presencia de nuestros angustiadores. Y todo eso, hermano, es para nosotros porque el Señor nos los ha concedido. No vivamos pensando que Dios no se va a acordar de nosotros. Por supuesto que se acuerda, siempre. Amén. Y siempre está con nosotros. Amén. Bueno, espero que les haya ayudado, que el Señor nos fortalezca, que su Espíritu nos ministre, que esta palabra pues caiga en buena tierra, que nuestro corazón esté preparado para recibir esas obras y ese plan maravilloso que el Señor quiere hacer con nosotros. Amén.